Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Esta noche viajamos hasta una zona mágica. Viajamos hasta el corazón del Pirineo aragonés, a la frontera natural entre España y Francia. Viajamos hasta la magnificencia de una de las estaciones ferroviarias más bellas del mundo. Una estación envuelta en historias de espías, en muertes, en extraños sucesos. Así que, una noche que le hemos llamado Estación Poltergeist. Comienza Abismo en Aragón Radio. Muy buenas noches desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, desde este plató que tenemos aquí en streaming. Y bueno, pues para hablar de un lugar que a mí personalmente he tenido experiencias muy impactantes. Pienso que incluso llegué a recoger una de las grabaciones más potentes, por qué no decirlo, que se han grabado en nuestro país sobre unos sonidos extraños que ocurren en esa estación, en directo, con miles de personas siendo testigos. No había manipulación alguna. Y hoy quiero ponerla porque dos de nuestros amigos de esta mesa pues nunca la han escuchado y creo que es un buen momento para analizarla y ver qué es lo que opinan. Así que abrimos micrófonos. Aquí tengo Daniel Higueras. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Pues hoy, como tú dices, ¿no? Para hablar de otro enclave con mucha historia. Y como siempre, estamos un poco ya cansados de decir, pero es que es cierto, los lugares con tanta carga histórica siempre aportan también un poco de misterio a todo esto, ¿no? Y hoy ha tocado la Estación Internacional de Canfranc. ¿Has estado? Sí, he estado. Ah, vale. He estado una vez solo, pero he estado. Bueno, pues hay que volver y vamos a hablar mucho de ello. Tenemos a un magnífico amigo, coronel del Ejército de Tierra, diplomado en Estado Mayor, doctor en Sociología y sobre todo especialista en operaciones especiales. Francisco Rubio. Paco, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho. Buenas noches, amigos. ¿Qué decirte a ti de la estación de Canfranc cuando has estado 4 años de tu vida muy cerquita y otros tantos cuando estabas en operaciones especiales en la EMOE, tan pendiente de ese lugar? Bastante, al final bastante más de 4 años, sí. Es un sitio espectacular, precioso, llama la atención. Cuando pasas por ahí, no hace falta que entres dentro, simplemente verlo desde fuera es admirar un edificio emblemático, en un sitio, en un paisaje espectacular. Solamente la belleza que tiene ya llama la atención. Luego toda la historia, algunas cuestiones están por resolver, por hablar, algunas otras misteriosas, pero solamente por la belleza que tiene el edificio y el paisaje en el que está, ya merece la pena. Creo que te va a sorprender, cosas que te voy a contar. Y tenemos también a nuestro buen amigo astrónomo, viene desde Gerona, Rafael Balaguer. ¿Qué tal está, Rafa? Muy bien, buenas noches, amigos. Encantado de compartir una noche más con todos vosotros. Oye, mira, vamos a empezar, Paco. Tú estuviste en la Escuela Militar de Operaciones Especiales, ¿no? Alta montaña, todo lo que se hacía allí. Y al final estabais en el Valle del Aragón, que es el valle por excelencia donde trabajáis. Yo pienso que es una de las zonas con más carga histórica de leyendas. Primero esos viajes del Santo Grial, ¿no? Que también había, los caminos de esos peregrinos que acuden hasta Santiago desde esa zona de Francia, pasando por supuesto por la Catedral de Jaca. Muchos lo comienzan en Jaca y luego tú, pues esos destinos que has tenido en aquel lugar. Yo creo que es una zona especial y una zona mágica. Sí, los que hemos vivido ahí y además los que hemos vivido ahí pateándolo, rincón a rincón y casi mata a mata, estamos enamorados del sitio. Sí que tiene su magia, es una forma de decirlo, efectivamente. Pues vamos al inicio. Dani, vamos a ver... Vamos a aportar unos poquitos datos, ¿no? ¿Cuándo comienza esa estación de Canfranc? Hablaremos, y porque al final es una zona, vamos a decir, casi reinventada, ¿no? Que se ha hecho, lo ves, un concepto natural, maravilloso. Pero vamos a hablar que es natural, pero antes no había prácticamente nada. Vamos a comenzar desde el inicio. ¿Qué es lo que ocurre en ese lugar nuevo? Porque el origen es Canfranc Pueblo, que es una localidad cercana antes de llegar desde España hacia la zona norte de Canfranc Estación.
el pueblo maldito, que le llaman el pueblo quemado, pero vamos a empezar por... Pues mira, Nacho, para poner a nuestra audiencia un poquito en contexto sobre la historia de la estación, podemos decir que fue inaugurada en 1928 por Alfonso XIII, que cuenta con un diseño de Fernando Ramírez Trampier, tiene 241 metros de largo, que no es normal en una estación ferroviaria, 150 puertas y 350 ventanas. La inversión de la estación ascendió a unos 8.224.191 pesetas de la época, que ahora nos parece una ínfima barbaridad. Es decir, ¿cómo puede ser que una estación del nivel de Canfranc costará eso? Estamos hablando de 1928, por supuesto, ¿no? Hoy reconvertida en un hotel espectacular, con un restaurante que incluso aspira a tener una estrella Michelin. Es decir, el enclave no era el lógico donde se construyó Canfranc. La estación discurren sobre ella 4 vertientes que añaden un plus de peligrosidad a todo lo que implica el lugar donde se construyó. Estamos hablando de un sistema antialudes totalmente artificial, como bien nombrabas, porque el sitio era muy peligroso. Se tuvo que diseñar, lo diseñó Benito Ayerbe, y se basa en la tecnología del dique seco. Una tecnología que descubrió en Francia, pero que él aplicó una mejora, ¿no? Es decir, el dique seco, para que la gente nos entienda, es donde se atraparían esas aludes, y contendrían la fusión de agua con la nieve y los restos de rocas, árboles, restos sólidos, ¿no? Dijéramos, ¿qué pasaba? Él vio que en Francia, en muchas situaciones donde se trabajaban en esos diques secos, la materia sólida se acumulaba y la nieve acababa saltando por encima. Entonces él dijo, vamos a perfeccionar esa técnica y vamos a hacer unas aberturas en la base para que lo sólido vaya circulando y no se quede apelmazado en el dique, ¿no? Decir que se plantaron casi 23 millones de árboles para intentar parar las aludes en todo un sistema que, como estamos diciendo, es un antialud artificial que a día de hoy sigue funcionando, pero se quejan de que necesita mantenimiento para que eso se mantenga. Claro, es una lengua glaciar. Es algo donde no se concibe prácticamente la vida, ¿no? Porque no hay casi sol, muy pocas veces en el año tocan los rayos de sol más allá del ayuntamiento, hacia la estación. ¿Y cómo se construyen esos diques, Paco, desde el punto de vista también militar, de montaña, de protección y de buscar un enclave construyendo un lugar artificial? Sí, no era el sitio adecuado, era un sitio, tenía sus peligros, como ha dicho Dani, era un sitio donde no había árboles, es decir, no se reforestó, como muy bien ha dicho él, se plantaron esos millones de árboles. 2 millones, perdón, que he dicho 23 y la gente dirá, 23 millones, 2 millones y pico de árboles, sí. Sí, no, ya está bien, el que lo vea ve que hay un auténtico bosque continuo a ambos lados, en las 2 laderas, son 2 laderas de una pendiente muy extrema, muy alta, donde no había ningún obstáculo natural contra la nieve y una zona donde todavía hoy nieva mucho. Imaginemos, hace más de 100 años la acumulación de nieve era tremenda. Yo he oído hablar a la gente ahí que lo normal, los aludes caían por una ladera y cruzaban el río hasta la otra ladera, eran imparables, ¿no? Entonces, no era el sitio adecuado para hacer una estación, ni siquiera la abertura del túnel probablemente, pero se hicieron efectivamente, hubo condicionamientos, digamos, de estrategia y de política nacional que obligaron a subirlo a esa angostura que se diría entonces. Se quiso y se planteó construir en Jaca en un inicio, pero claro, el que no lo conozca, es un valle, el Valle del Aragón, que empieza completamente cerrado, con esa zona de Canal Roya, que es la más alta, casi llegando a toda la zona de Candanchú, donde va bajando hacia Canfranc y se va abriendo muy poco a poco el valle, ¿no? Villanúa, Castiello, ya iría hacia la localidad, hacia la gran ciudad de Jaca. Claro, lo lógico es construirlo donde se construyó la Ciudadela, que es ese castillo de bajura, ese castillo todo lo contrario al medievo, que vemos las edificaciones enriscadas en lo alto de las montañas. Bueno, pues aquí desde el valle se controlaba la altura, es decir, bueno, pues desde aquí podemos vigilar una zona, porque realmente los que hacían montaña era para el contrabando, no había mucha intención de cruzar de España a Francia, ¿no? Esas grandes pendientes. Entonces ahí sorprende decir, ¿por qué se construye una estación internacional
mitad España, mitad Francia. ¿Y qué interés estratégico puede tener algo tan cerrado? Sí, claro, el interés es precisamente no ponerlo más al sur, más cerca de Jaca. También se había pensado en Villanúa, que es una zona donde se abre. Se buscan, hoy diríamos, excusas, ¿no? El manto freático en la zona de Villanúa no era el adecuado para soportar, bueno, eso eran cosas que se decían. En Villanúa el Valle del Aragón ya se abre y ya los accesos a Jaca y a la Canal de Verdún son fáciles, y estamos hablando de principios del siglo XX, y tenemos que recordar que el siglo XIX Francia y España pues no se llevaron muy bien. Tenemos que no solamente pensemos en Napoleón, la Guerra de Independencia, la familia real española retenida por Napoleón en Francia, sino también posteriormente los 100.000 hijos de San Luis y demás. O sea, el Pirineo es una barrera natural defensiva para España respecto de Francia. Entonces, el túnel y la estación es una forma de hacer permeable esa barrera, esa defensa natural. Y había que llevarla a un sitio donde todavía, incluso ya en el lado español, fuera fácilmente defendible. De hecho, entonces aún había fuertes, había 2 torres de fusileros, todavía una hoy se conserva, ahí mismo en Canfranc, y otros fuertes. Está Col de Ladrones, un poquito al norte de la boca del túnel. A finales del siglo XIX y en 1900 ya se inauguró el Fuerte del Rapitán, que cierra justo la entrada del Valle de Aragón. El Fuerte del Rapitán está orientado hacia Francia. Que iba a haber otro, además, enfrente. Sí, enfrente iba a tener su gemelo. No se hizo el gemelo, que cerrarían los 2 lados de esa entrada, de esa puerta, por el invento de la aviación. La aviación militar hace poco útil fortificaciones como la del Rapitán. Pero cuando todo esto se plantea, no hay aviación militar, y con una estructura y un sistema de fuertes escalonados en el Valle de Aragón y teniendo la entrada en un sitio muy cerrado, muy fácilmente controlable, es el sitio ideal desde el punto de vista estratégico. Se construye un túnel, Dani, de casi 8.000 metros, 8 kilómetros, una construcción faraónica para aquella época. Tunelar la montaña es algo más que complejo, y la extracción de la roca se utiliza como cimentación de la propia estación. Y a partir de ahí se construye un lugar idílico, maravilloso, que todos podemos ver, como es aquella estación, que se hizo famosa, vamos a ir comentando, pues porque allí tenía lugar en la Segunda Guerra Mundial, en pleno auge bélico, el intercambio que había del oro que venía de los campos de exterminio, los campos de concentración del ejército alemán, de toda la zona nazi, y lo que hacían es el intercambio por wolframio, que venía de las minas que había en España y en Portugal. Así es, así es. Hay unos detalles, ¿no?, que hacen que la estación de Canfranc Internacional cobre o viva tristemente su época de esplendor en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, como bien has dicho. Y me gustaría destacar sobre esto que añades el tema del jefe de la aduana francesa, Albert Lelay, el conocido como el Schindler de los Pirineos. Y la gente dirá, hostia, el Schindler de los Pirineos. ¿Por qué? Bueno, Albert Lelay era el jefe, como bien he dicho, de la aduana francesa en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, el Canfranc. Y a grosso modo podemos explicar que estaba afiliado o era simpatizante o pertenecía a la resistencia francesa. ¿Qué pasaba con Lelay? Pues que como él era el que se encargaba de recibir esos vagones, esos trenes, ¿qué venían esos trenes? Pues venían muchos exiliados y que querían, por el gobierno del nacionalsocialismo, que fueran repatriados. Para ya sabemos qué, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues Albert Lelay no se sabe cuántas vidas llegó a... No hay cuantificado cuántas vidas llegó a salvar, pero igual no miles, pero cientos seguro. Estamos hablando de un héroe del que nunca quiso reconocimiento alguno, ninguno, ni ninguna mención de honor en nada. Él dice y deja muy claro en su historia que él hizo lo que cualquiera hubiera hecho,
Hoy en día podemos tener nuestras dudas, ¿no? Evidentemente el mundo está como está y no hay muchos Albert Leley por ahí rulando, pero es un personaje muy destacable en la historia de la estación que para la gente que no la haya visto, nuestra audiencia, me gustaría recomendar la película del Rey de Canfranc, de José Antonio Blanco y Manuel Prieder González, en la que abordan la historia de Leley de una manera mucho más profunda y como un gráfico documental en el que explica muy bien todo el transitar, incluso su huida, que fue pues anecdótica cuanto menos. Él siempre salía con su mujer y su perro a dar un paseo, y el día que filtraron desde Francia que iban a ir a capturarlo, porque al final todo cae, ¿no? Gracias a una especie de dicotomía y no ponerse de acuerdo entre los que estaban allí y los que querían apuntarse el tanto, tenían que venir. Le dio tiempo a, dijéramos, simular un paseo del que ya no volvió. Fíjate ese intercambio que había con el wolframio. Yo no sé, Rafa, sí que nos podrás dar luz de la riqueza que tiene el subsuelo con materiales estratégicos, también español, que a día de hoy es muy complejo de explotar, pero España es uno de los países también muy requeridos en el mundo por todo lo que tendríamos con, bueno, toda la península en general. Sí, por supuesto. La península ibérica es una región pues geológicamente muy rica, y en esa época de conflicto absoluto pues cobró una importancia estratégica que no es todo lo conocido que debería ser a nivel historiográfico, incluso a nivel popular. Pero sí es cierto que en la industria militar pues todo este tipo de minerales adquirieron una importancia crucial por su uso en blindajes, que por supuesto esos vehículos blindados requerían cada vez más de una protección más eficaz, más pesada, porque las armas anticarro, bueno, de esto nuestro compañero pues puede hablar muchísimo mejor, pues empezaron a ser más eficaces a la hora de penetrar esos blindajes, y por supuesto se necesitaban materiales más eficientes para conseguir esa protección. El wolframio era uno de ellos, así que por supuesto esa idea de la permeabilidad de esa frontera natural, ese comercio, ese tráfico quizá de esos materiales estratégicos, pues dio a Canfranc una importancia absoluta. ¿Qué pasa, Paco, con el wolframio? ¿Qué tan importante era durante la Segunda Guerra Mundial? El wolframio, como muy bien nos ha adelantado Rafa, era fundamental para el blindaje de los carros de combate alemanes y también para la fabricación de cabezas de ojivas de los proyectiles. Básicamente se empleaba para eso. Eso, en una situación de guerra, imaginemos la Segunda Guerra Mundial, era un mineral estratégico, claro. Aquí llegaban lingotes de oro, miles, toneladas. ¿Se sabe más o menos cuántas pudieron acercarse? Miles. Es que no se sabe, no hay un número exacto, pero que pasaban, entre otras muchas cosas, incluso obras de arte. Sí, claro, por supuesto. La estación de Canfranc fue un punto estratégico en la Segunda Guerra Mundial, debido, ya lo hablaremos, lo adelantaremos, ¿no?, al tema del espionaje, que quizás está un poco mitificado, pero también al intercambio de materiales, por supuesto, wolframio, oro, obras de arte y personas también, tristemente. Fíjate, Estados Unidos descubrió que por Canfranc se habían pasado 154 toneladas en lingotes de oro. Es increíble, ¿no? Esa fundición que tenían en las zonas centrales. Y cómo venía como pago por, fíjate, el valor, ¿no?, que podía tener. Claro, ¿cuánto vale una guerra? ¿Cuánto valdría la victoria en la Segunda Guerra Mundial? Esto no tiene valor. Sí, es difícil de calcular. Estaban todos los países en todos los países involucrados en economía de guerra. Parte de ese oro se quedaba en España, aproximadamente el 10% se calcula. Es difícil de saber, ¿no? Pero bueno, se estima que el 10% se quedaba en una institución que había, que era la que podía, importar metales nobles, y luego la otra pasaba a Portugal, y de Portugal a Sudamérica hasta Estados Unidos, efectivamente, para pagar el wolframio y para otras cosas, y para tener reservas fuera de Alemania. El oro, se habla mucho del oro porque es lo más llamativo, y además es muy fácilmente cuantificable, ¿no? El valor del oro siempre se ha sabido muy bien cuál era. Suele ser estable, además. Pero sí. Y un valor refugio normalmente en épocas de crisis. Pero también se traía de plata, por supuesto, relojes, enseres, porcelana, obras de arte, que se ha explicado. Se traía
muchas cosas de mucho valor. Hay historias que nos cuentan, reales, de que, claro, por esa zona de exilio, que no dejaba de ser ese túnel hacia la estación, bueno, pues allí llegaban muchos documentos clasificados, donde los vecinos de Canfranc hacían de pequeños espías, donde recogían los mayores, las madres, los niños, los paquetes que les entregaban, la correspondencia, y la camuflaban en pequeñas cestas o dentro de sus ropajes y lo transportaban hacia Zaragoza en los trenes, y luego llegaban además habitualmente en la zona de la Plaza del Pilar. Había casos que un sacerdote recogía ese sobre y luego, bueno, pues se desconocía, ¿no? Esas ubicaciones que podía ir, pero con mensajes pues de bases de submarinos, de diferentes puertos. ¿Se pudo salvar parte de la Segunda Guerra Mundial por medio de esta documentación? Bueno, pues seguramente sí que sabríamos mucha información, pero claro, el mundo de los espías es un mundo muy complejo, y que una localidad tan pequeña pase desapercibida, yo creo que es absolutamente impensable, sobre todo una estación estratégica donde la Segunda Guerra Mundial contaba con los grandes cerebros internacionales en espionaje e inteligencia. Bueno, hay una frase muy conocida, ¿no?, que dicen matar el mensaje o matar al mensajero. ¿Qué es más importante? Sí. Bueno, lo que había, más que un nido de espías, que también habría, era un nido de correos, que es lo que has explicado muy bien. La persona que hace de correo, bueno, es espía, pues digamos que colabora con los servicios de inteligencia porque lleva mensajes de un sitio a otro, muchas veces sin saber lo que está llevando ni entender de qué se trata el contenido de lo que lleva, que además es lo mejor para este tipo de personas, para su tranquilidad e incluso para su seguridad, ¿no? Entonces, sí es cierto y está documentado, y hay casos conocidos de que se han empleado lo que se llaman correos, personas que físicamente llevaban esos mensajes, esa información que venía de la zona francesa a zona aliada a través de España, ¿no? Una estación donde estaría además la Gestapo, ¿no? Además hablan de ese nerviosismo que tenían ellos, claro, realmente pues esas zonas de huida tenían que estar muy controladas. No creo que fuese tan bonito de que la gente pudiese bajar del tren y huir, sino que había esas dos fronteras perfectamente marcadas. Y bueno, yo soy de la idea de que ahí existiría lógicamente ese tiro de gracia con las personas que intentasen colarse esa huida que tendrían por este túnel. Hay un paseo que se llama el de los melancólicos. Hay gente que incluso ha desmontado el suelo de la estación en busca de tesoros, porque al final, claro, cuando se iban a diferentes lugares, a los campos, pues muchos de ellos guardaban sus únicas pertenencias en aquellas zonas del Pirineo. Y bueno, siempre se ha dicho de que posiblemente haya muchos tesoros todavía por descubrir. Pero, mira, vamos a empezar así un poco fuerte, ¿no? Que ya llevamos 20 minutos de programa. Pero yo hice un programa en Milenio Live, que es ese programa gemelo que existía antes en YouTube, donde conectábamos en directo en diferentes localidades de España. Iker y Carmen en su casa. Rafa Baleguer lo ha sufrido en varias ocasiones. Sí, incluso me acuerdo que una vez fuimos a la zona de Fraga a conectar con un viaje curioso que tuviste por aquella zona. Desde luego, muy, muy impactante. Bueno, me llamaste a mí el primero. Sí. Y luego Iker me mandó allá a las 12 de la noche y dice, Fraga está lejos de casa. Y digo, bueno, pues no está cerca. Venga, para allí, ¿no? ¿Ese es el de la gasolinera? Ese es el de la gasolinera. Lo recuerdo, ¿verdad? Sí, sí, lo sí, recuerdo. sí. Lo recuerdo. Tenemos que hablar un día. Lo recuerdo. Y hicimos un programa en la estación de Canfranc en plena madrugada, noche completamente cerrada. Había caído una nevada tremenda, además una nevada bastante temprana, que suelen ser muy copiosas. Y estaba la localidad vacía. Solamente había 2 vehículos de la Guardia Civil custodiando un tanto la estación para evitar que nadie entrase. Pero claro, nadie podía entrar porque estaba la nieve llegaba hasta la cintura. Y me acuerdo ese programa, me acordaré siempre porque fue el día que se encontró el cuerpo del pequeño Julen en el pozo que se había caído el chaval, y fue la verdad muy trágico. Pero nosotros decidimos emprender ese programa y continuar. Bueno, pues en uno de esos aislamientos que se conocían, que es cuando el público, la audiencia, decidía dónde me tenía que quedar yo, en diferentes puntos. Decían, bueno, pues está, en el caso de la estación, está el túnel, está el vagón, está la zona de las vías. Bueno, pues decidieron
en el vestíbulo, que es el túnel que une la entrada con la zona central, que va por debajo de las vías, donde, claro, antiguamente estaría pues todo el bullicio de la estación, donde la gente acudiría, las maletas, los relojes, las prisas, el tiempo, el perder los diferentes coches y vagones. Y ahí hicimos una experiencia donde yo me quedé completamente, lógicamente solo, en silencio, y de pronto empecé a escuchar voces. Empecé a escuchar sonidos, pero esto no estaba grabado. Esto lo estaba yo escuchando en directo. Y a la vez la gente lo estaba escuchando porque se metía por el sonido del teléfono. Y yo digo, aquí hay que grabar. Digo, es que estoy escuchando voces. Es que estoy escuchando un viaje en el tiempo. Y para mí es de las grabaciones más impresionantes que se han recogido en España. Yo diría casi que en el mundo de este aspecto. No tenía duración porque podíamos haber seguido minutos y minutos y minutos. Hicimos una experiencia de 5 minutos así. Y yo escuché una estación, creo que todos escuchamos una estación, y seguro que muchos de vosotros lo recordaréis. Pero me gustaría ponerlo, me gustaría recuperarlo. No sé si tú lo has escuchado, Rafa, yo creo que no llegaste a escuchar esa grabación. No llegué a escucharla, ¿no? Tú, Paco, no sé si la has... Yo sí, la he escuchado. Además recuerdo que antes de hacerlo dice, bueno, me voy a acercar a ver si es que realmente hay alguien ahí, están hablando, ¿no? Fui hasta la puerta, vi a la Guardia Civil, les escribí además un mensaje, dice, bueno, es que aquí no hay nadie. Claro, una voz de una persona... Bueno, llegué a pedir los planos de la estación, que me los facilitaron de todos los conductos de alcantarillado hasta dónde llegaban al día siguiente. Yo estaba ya con la cabeza que me iba a estallar. Y digo, bueno, ¿y esto qué ha pasado aquí? Y los alcantarillados, pues es que no había ninguna forma de acceso. Sí que se escucha un goteo, porque estaba en ese momento donde la nieve pues se convertía ya en agua y va goteando en algún punto. Es muy claro, pero el resto no existe explicación. No hemos encontrado, ni se encontró en su momento. Bueno, la bofetada del misterio. La bofetada fue tremenda. Cuando llegué allí, el día de antes estaba yo con Carlos Bogdanich, buen amigo, grabando una cosa del programa, y digo, íbamos a ir a grabar, a hacer un directo en Canfrán. Y dice, os ha llamado el ayuntamiento. Digo, no, nosotros vamos porque queremos mirar. Y dice, es que nosotros nos llamó el ayuntamiento con un diario de Aragón. Dice, y claro, el ayuntamiento nos llamó porque había personas que se veían por la noche en las cristaleras, escuchaban sonidos, y ellos fueron a investigar allí de forma, podemos decir, oficiosa, casi, porque se lo enviaron por escrito. Y claro, los guías, George y otros tantos que había en la estación me decían, no, dices que aquí se meten sonidos en el walkie, en el que tienen ellos de contacto, mucha gente se marea, empiezan a ver personas, empiezan a ver sombras, y digo, bueno, vamos a grabar, así que voy a poner el audio, a ver qué es lo que escuchamos, y hacemos algo aquí un tanto colectivo. Bueno, lo he puesto en bruto, lo he puesto en lo que llamamos crudo,
claro, ¿quién iba a decir que en esta radio, aquí en Aragón Radio, bueno, pues estaríamos casi 2 minutos, ¿no?, escuchando este tipo de grabaciones, pero me parece importante. Paco, yo no sé si alguna vez tú has estudiado, yo creo que nunca, ¿habías analizado una grabación de estas? No. ¿Qué opinas? Bueno, yo si hubiera oído esto sin saber que es de Canfranc, hubiera dicho, oye, a mí me recuerda al sonido de los trenes. Es lo primero que... O sea, es el sonido que yo interpreto como el del pasar de los trenes. Y luego, como yo no oigo ninguna voz clara, pero sí oigo ese ruido como de el bullicio de la gente, ¿no? De una estación. Sí, el bullicio de una... Claro, ya sabiendo que es de una estación, dice el bullicio de una estación. El bullicio de un sitio donde la gente pues se congrega, por lo que sea, y hay un montón de gente hablando a la vez. Eso es lo que me recuerda. Aparte que se oye fenomenal el agua, ¿eh? Pero lo mejor de esto es que nadie puede decir, dice, bueno, es que esto lo han podido modificar, es que esto se ha grabado, porque bueno, han hecho aquí la fantasmada, nunca mejor dicho. Bueno, pues no, porque aquí estaban todo el mundo delante del ordenador en directo y aquí no había ni trampa ni cartón. Se puso además fue con teléfono móvil, con otro pequeñito iPhone que se colocó y todos testigos y se escuchó a la vez en tiempo real. Rafa. Bueno, a mí me ha sorprendido bastante, la verdad, porque bueno, sí que es cierto que al principio, bueno, se oye pues efectivamente el agua, luego todo ese ruido de fondo, ese ruido blanco que va manteniéndose constante y que creo detectar pues que va como increciendo la percepción de esas posibles voces, más de una persona. Pero claro, la duda siempre es cuál es la verdadera naturaleza de estos sonidos, ¿no? Si realmente estamos sufriendo algún tipo de pareidolia acústica, estoy empezando a identificar patrones conocidos en un tipo de sonido que en realidad no tiene coherencia. Lo que ocurre es que efectivamente nuestro cerebro empieza a percibirla y precisamente cuanto más rato llevas escuchándola, más nítidas me parecían oír las voces. Podías distinguir voces más femeninas, quizá, ¿no? Sí. Es muy interesante. Yo no sé si lo habéis limpiado. Sí, esto lo hizo Manolo Rodríguez, Sonorec, y lo limpió entero y me decía Manolo es de los... creo que de los principales, mejores expertos en postproducción de sonido que tenemos en este país. Él está en Madrid. Y nos decía, dice, yo es que no tengo explicación. Dice, es que esto es imposible. Dice, es que además se ve perfectamente la onda de voz. Dice, la onda de voz, y él lo limpió. Dice, bueno, el agua no la puedo quitar. Dice, pero esto nunca lo he visto. Y él es el que se dedica a hacer todas las postproducciones de sonido, bueno, pues de cuarto milenio. Me dice, yo esto no sé qué hacer. Dice, nunca he escuchado una cosa igual. Ni lo estaba viendo algo igual en ese espectro de onda que él estaba recibiendo. Entonces, ¿qué puede ser? Realmente es muy interesante, incluso se podrían llegar a hacer estudios de vocalizaciones, a ver si se puede distinguir el sonido de alguna vocal en concreto, de alguna otra consonante, intentar ver si podemos conseguir descifrar alguna palabra. Hay estudios en psicofonías muy interesantes sobre eso y lo que llama la atención es saber si llegamos a entender lo que nos quieren decir, ¿no? Porque lo que siempre me ha sembrado la duda en el tema de las psicofonías es que habitualmente pues expresan en el idioma del investigador, ¿no? Entonces, claro, la pregunta sería... Eso es genial. Claro, entonces lo interesante sería pues pasar el mismo corte a personas que hablan cualquier otro idioma, a ver qué pueden oír ahí, a ver qué entorno sonoro les está evocando. Cada uno escuchará una cosa. Esto es como cuando no se dice lo que es, cada uno diríamos una frase, ¿no? Esto dice, hasta el final... Tú dices un poco filtra, es decir, dicen dominio, ¿no? Y dice, bueno, pues todo el mundo va a escuchar ese dominio. Al final el oído humano te lleva a ese punto. Sí, sin duda es un gran misterio todavía en el ámbito de lo que se venía llamando parapsicología, pero yo abriría un poco más pues la mente y empezaría a estudiarlo pues más seriamente, porque realmente grabaciones así pues te hacen dudar, te hacen plantear, bueno, ante qué estamos, ¿no? Bueno, la ciencia aquí va a tener una palabra importantísima, ¿no? Cuando... Hace mucho yo que no hago programas íntegros sobre estas grabaciones. Tampoco es una cosa que a mí me atraiga excesivamente. Cuando salen. Bueno, pues esta salió de forma casual, tampoco era muy buscada. Estaba yo ahí solo y digo, pero esto vamos a... ¿Qué narices es esto, no? Dices, bueno, pues una voz. Dices, bueno, pues puede ser alguien que por la distancia, además el sonido como es tan raro, ¿no? Puede rebotar por la distancia. Pero ese cúmulo de voces, de sonidos, de pasos...
como de llamadas, como de motores que están en funcionamiento. Ahí es donde dices, bueno, esto para mí pierde la lógica. Siempre pienso que la ciencia aquí tiene una palabra muy importante cuando hablamos de las dimensiones, cuando hablamos de esos campos, cuando hablamos de la propia electricidad terrestre, que muchas veces se dice, claro, es que ese campo eléctrico puede generar también anomalías de sonido. Y eso sí que sabes tú que al final es electricidad lo que emana de la Tierra. Claro, sí, por supuesto. Bueno, entre otras manifestaciones energéticas, sí que el núcleo terrestre nos está generando un campo electromagnético muy intenso en el núcleo de la Tierra, que llega atenuado a la superficie, y eso sí que puede provocar pues ciertas percepciones alteradas en personas sensibles. Es más difícil que eso lo lleguemos a registrar pues en una grabación. Y además en una grabación digital, que en algunos rangos pues puede ser bastante más sensible, y podemos estar grabando, incluso dependiendo del equipo, pues partes de infrasonidos, en fin, podemos ampliar mucho el rango auditivo para captar sonidos que habitualmente pasarían desapercibidos, y no solo en el ámbito de la psicofonía, sino en sonidos que están en el ambiente pero que el oído humano es incapaz de percibir. Así que bueno, el ¿no?, que tenemos terrestre, ese sonido, claro, que emite la Tierra, que ha llevado a semejantes confusiones, y ahí sí que tiene explicación científica. Sí, hay muchísimos sonidos, en principio extraños, porque claro, el sonido se transmite de una manera bastante peculiar y puede llegar a grandes distancias, vastísimas distancias, pues de manera muy sorprendente. Y de hecho, el sonido nos aporta muchísima información también del entorno. Aunque los primates humanos damos mucha importancia al sentido de la vista, el sonido nos puede aportar una información incluso de alerta instantánea. El coronel lo sabrá perfectamente. En un avión de combate seguro que antes te suena una alerta de que estás en el haz de localización de un arma enemiga que no estás viendo tú al enemigo. Es que para el sonido no tienes que atender. Exacto. Y para la vista sí, ¿no? Exacto. Entonces, claro, la alerta es inmediata y por eso el sonido también es tan sugerente, porque estamos escuchando algo, no estamos viendo el qué en concreto, y entonces el cerebro empieza a imaginar, empieza a buscar, identificar patrones, voces, sonidos conocidos, y ahí estaremos en ese ámbito de la quizá ilusión. Pero aún así hay psicofonías muy interesantes que yo creo que valdría la pena pues estudiar y profundizar en eso. Por supuesto, es un campo apasionante. Claro, al final la primera psicofonía que se capta en España, que es lo que a mí me suele dar la razón, dice adimensional. Y ahí es donde hablo yo de esa teoría de las dimensiones, pero ¿tú crees, Rafa, que un magnetófono, para que lo entendamos, puede llegar a captar, por ejemplo, los sonidos del cosmos? Parece una locura, ¿eh? Pero ¿tú puedes captar en la Tierra el sonido de fuera de la Tierra? Sí, de hecho sí se puede, y de hecho pues las primeras investigaciones en el ámbito de la radio, pues lo que captaron fueron esos sonidos, la emisión de radio del Sol, la emisión de radio del centro, claro, de la Vía Láctea, y efectivamente eran chasquidos. Y actualmente es algo pues que pasa desapercibido, porque en la televisión digital pues ya no lo vemos tan habitualmente, pero los que ya tenemos cierta edad recordaremos las televisiones antiguas, cuando intentaba sintonizar un canal, ibas a esa nieve, ese espacio en blanco, ese sonido, parte de ese sonido característico procede del espacio exterior. Así que fíjate, con un transistor tradicional puedes sintonizar entre frecuencias adjudicadas, y parte de ese ruido de fondo lo adjudicaríamos al origen de nuestro propio universo. Así que fíjate si lo podemos captar con una radio o un magnetófono. Os voy a poner un sonido, a ver qué opináis. Yo te aseguro que hay grabaciones que he cogido que es como esto. Como lo que hemos escuchado. Y al final es un agujero negro. Claro. Bueno, lo que hemos oído pues es una sonificación de datos. Entonces, claro, al final podemos sonificar cualquier rango numérico para transformarlo en una frecuencia que sea audible por nuestros oídos. O sea, esto fue por números. Sí, esto fue por números. No es un sonido
como el que podemos percibir ahora mismo, que estamos hablando entre nosotros. Es una sonificación. Entonces, claro, piensa que para poder percibir el sonido de un objeto que esté en el espacio, pues es ciertamente complicado, porque aunque el espacio no es un entorno vacío, como tradicionalmente se suele admitir, pero sí que la transmisión del sonido, que al final es a través de la vibración del aire, en el espacio tenemos prácticamente ausencia de ese aire, por lo tanto las ondas sonoras no podrían transmitirse. Lo que hacemos es transponer frecuencias de una radiación electromagnética del rango de observación del experimento del que se trate y traspasar esa información mediante algoritmos matemáticos, transformadas de Fourier, etcétera. Lo que hacemos es transponer la longitud, por ejemplo, de onda de la luz visible a lo que sería longitud de onda audible, de manera que podemos oír o escuchar la luz de los astros. Es lo que hemos hecho nosotros con mi compañero Xavi de Palau en alguna ocasión. Incluso enlazando con lo que decíamos antes de ese ruido de fondo del origen del universo, en nuestro próximo trabajo vamos a incluir precisamente la sonificación de ese Big Bang a partir de datos numéricos. Así que bueno. Y será un sonido que seguro que no será tan interesante y tan sugerente como este que nos has Bueno, pues hablaremos puesto. de eso. Sí, sí. Pero mira, al final, esta zona del Valle del Aragón es como un triángulo, casi, ¿no? Es como esa boca que llega hacia la zona de Candanchú, se va abriendo hacia... Vamos a dejarlo en Castillo, vamos a dejarlo en Villanúa, que tampoco hay muchos kilómetros, hasta el otro lado. Entonces, de pronto, encontramos una zona, no sé si esto, Rafa, puede tener algún tipo de explicación, pleno corazón del Pirineo. ¿Qué altura podemos tener allí? El Aspe no sería lo más elevado que hay allí, Collarada. Sí, bueno, no llegan a 3.000 metros ninguno, 2.800. pero son 2.000 y pico, depende de qué altura hablemos, de qué montaña. Zonas que tú conoces que están completamente plagadas de cuevas, que es una zona, dicen que Collarada es como un gran queso gruyère, ¿no? Lleno de cavidades. Y al final, fíjate, Rafa, tenemos la zona de Candanchú, donde estos señores, donde el coronel tenían... Bueno, está todavía la base, la zona militar. Sí, hay un acuartelamiento militar, sí, donde se hace entrenamiento de montaña. ¿Qué es esa zona más elevada? ¿Qué es una zona de avistamientos ovni tremenda, brutal? Justamente más abajo tenemos Canal Roya, que es una de las zonas de avistamiento de un montañero o montañeros muy interesantes. Justamente tenemos una carretera que baja hacia Villanúa, que es donde llamaron también el peregrino fantasma, que es el que aparecía por esos caminos de peregrinar. Justamente tenemos esta zona de la estación y de pronto tenemos la Cueva de las Huisas con 3 dólmenes. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues con eso... 3 dólmenes, que es un triángulo además, porque está perfectamente cuadriculado desde la altura. Claro. Bueno, claro, estamos hablando del origen de nuestra civilización. Yo siempre mantengo que todavía somos neolíticos y estas construcciones megalíticas nos llevan a esa época del origen de nuestra propia civilización. Y por supuesto, esa es una zona pues muy rica en monumentos megalíticos y que, por supuesto, estos dólmenes están asociados a enterramientos normalmente colectivos, los más grandes. Claro, pero... Perdona, que Sí. te interrumpa. No, Yo cuando hablamos de dólmenes, que un día hablaremos, tendremos un debate maravilloso tú y yo. por supuesto. Porque en Villanúa, la zona de enterramientos está en la cueva, que está exactamente a 50 metros. ¿Por Bien. qué están enterrados en la cueva? ¿Y por qué hay un dolmen entonces justamente debajo? El dolmen probablemente también tuvo un Pues- uso funerario. Y no puede estar marcando... El dolmen normalmente tiene ese uso funerario que por supuesto también está marcando. O sea, son monumentos que no tienen una única función. Eso lo vemos, por ejemplo, en los dólmenes, pero también en los menires, estas piedras pues en Sí. en medio de un campo desolado, por ejemplo. ¿Qué hace esa piedra solitaria ahí? ¿Está marcando un lugar? Claro, Por es supuesto que que en sí. el Pirineo, que son zonas frondosas de vegetación, de pronto... Oye, Paco, tú lo has visto muchas veces. Ves una zona, un conjunto dolménico donde no hay vegetación, o tienes vegetación muy baja, y de pronto, ¡bom!, vuelven los grandes boj y vuelven los grandes pinares. Y dices, bueno, y entonces, ¿esto qué es una alteración del campo de la Tierra? No, claro, habría que ver qué es lo que ocurre en esa zona. Claro, por supuesto, estamos hablando que estas construcciones megalíticas, algunas son un poquito más modernas, pero bueno, nos estaríamos hablando de alrededor de como modernas, pues alrededor de hace 3.000 años, pero podrían ser bastante más antiguas. Y estamos hablando de una zona muy rica en monumentos megalíticos. Además, te diré, Nacho, que es una zona rica en monumentos megalíticos que son únicos en el mundo.
porque tenemos un área geográfica muy extensa que va desde Andorra hasta el Golfo de Vizcaya, en el que tenemos una manifestación megalítica única y es lo que conocemos como los cromlechs pirenaicos. ¿Qué es un cromlech? Un cromlech es un círculo de piedras, no un dolmen, que sería esa construcción de una cámara funeraria, simplemente un círculo simple de piedras. Son relativamente pequeños, pueden ir desde 2 metros hasta el más grande, creo que tiene unos 20 metros de diámetro aproximadamente, pero oye, es que en esa zona hay como mínimo unos 1.500. ¿Qué me dices? Unos 1.500. Y son círculos de piedra. Son círculos de piedra. ¿Tú solo has visto, Paco? Sí, bueno, los círculos no, la verdad. He visto lo que has dicho antes, que donde están estos dólmenes se han puesto en zonas despejadas de vegetación. Y parece que son zonas naturalmente despejadas, no sé por qué, no sé qué características tiene el suelo ahí, y digamos que se han aprovechado esos terrenos despejados para normalmente en un lateral, no en el medio, sino en un lateral, hacer este tipo de construcciones, ¿no? Claro, es muy interesante porque, claro, estos círculos, pues aún no tenemos muy clara qué función exacta tenían, porque tradicionalmente se ha pensado que podían ser lugares de enterramiento de estas primeras comunidades, que podían ser comunidades también pastoriles. Se ha pensado también, bueno, pues eran círculos que actuaban como rediles de ese ganado, pero al final tampoco se han encontrado tantos restos. Algunos son muy interesantes porque cuando se han excavado mínimamente, se ha visto que en el centro del círculo había una zona rebajada y ahí sí que se han encontrado ciertas cantidades de cenizas correspondiente pues a restos humanos de incineración, pero atención, en cantidades pequeñas, es decir, no eran un lugar de enterramiento colectivo es profeso para un descanso eterno, no, sino que era como una depositación ritual de cierta pequeña cantidad de esas cenizas de los difuntos. Así que nos está hablando de un entorno absolutamente sagrado, quizá por eso en algún momento se deforestaron esas zonas para facilitar una congregación grande de personas para celebrar ese tipo de rituales y se ha encontrado relativamente pocos restos materiales en cuanto a cerámica o industrias líticas, así que siguen siendo entornos bastante misteriosos. Pero lo curioso es, aunque se haya deforestado, después del de paso 5.000 años, del tiempo, claro, un bosque total. Sin embargo, por lo menos en los que conocemos o los pocos que yo he podido ver, siguen sin vegetación. Siguen sin vegetación. Curioso. Claro, también habría que ver un poco claro, pero las es cosas que a las que un están. incendio hoy en cualquier bosque a los 3-4 años empieza a generar vegetación. Sí, claro. sí. Sí, ya te digo, es un tipo de monumento megalítico aún muy poco estudiado por desgracia. Y además está abierto a múltiples interpretaciones, porque aparte de este uso funerario ritual, también hay quien ha querido ver conexiones con una supuesta antigua religión que conectaría pues incluso los orígenes de la cultura vasca con una posible conexión incluso sumeria, ¿no? O sea, una religión asociada al culto a las estrellas en base a esos círculos, a ese cromlech pirenaico. Incluso con la terminología, tal y como se conocen a estos círculos, pues fíjate, hay unas palabras maravillosas, se llaman mairubarats, y eso significa pues los huertos de los moros. Pero atención, no vamos a pensar en los moros como personas de la cultura islámica, que es lo que primero que nos viene a la mente a nosotros, ¿no? Sino que esa acepción de moro tendría una acepción más como los huertos del paganismo, de una cultura anterior, una religión anterior, y esa mairu también tiene pues una raíz que nos lleva a conectar con seres de la mitología pues vasca pirenaica, incluso con los pueblos célticos, ya más pues en la zona de Reino Unido, de los Mur, y esos mairos Murs al final pues son genios que estaban asociados al mundo subterráneo, que trabajaban en las minas, que eran seres benefactores, seres trabajadores, seres benevolentes, y quizá pues ese círculo de piedras debería servir quizá también como un mecanismo de invocación a estas entidades benefactoras, atrayentes de la buena suerte, mediante pues
pues el uso de rituales, festivales en esos lugares, incluso depositando como ofrendas incluso esas cenizas de los muertos. Así que es una zona muy, muy interesante, muy ligada a la magia, a la mística, desde esa zona, pues desde Andorra hasta el Golfo de Vizcaya, pues imagínate, pues Canfranc nos queda justo ahí y eso nos da, yo creo, pues una coherencia a todo el carácter mágico, especial, espiritual que puede tener esa zona de frontera, que ya de por sí ya la tiene, por ser un paso natural. Además, tenemos que coincide también con una zona de cierta alteración geomagnética, precisamente por esas elevaciones tan altas, y que en el caso de la península ibérica sí que la energía geomagnética pues va subiendo de energía cuanto más al norte nos vamos desplazando, y eso se hace patente allí. Pero bueno, luego si quieres lo ampliamos, pero es que además en Canfranc tenemos un laboratorio de física. Hombre, por favor, el laboratorio subterráneo. Claro, espectacular. Yo he estado allí y espectacular. que está en el centro del túnel antiguo, conecta el túnel antiguo y el actual de vehículos, que lo que se busca es la búsqueda de la materia oscura. Sí. Es un centro laboratorio también que se puede alquilar y al final lo que se hace es que no haya radiación. Exacto. Porque la radiación solar penetra dentro de la roca y ahí, como tiene esos 800 metros de altura, no es que esté bajo 800 metros, sino que, claro, la montaña, conforme tú entras, también va ascendiendo. Sí. Y por supuesto también es una zona de baja radioactividad natural, entonces pues bueno, es un emplazamiento perfecto para hacer este tipo de estudios que precisamente nos ayudará a entender quizá algún día nuestro propio origen cósmico y cómo es la estructura interna más íntima de la materia, las partículas que nos llegan cargadas de energía del Sol y también, por supuesto, qué es y cómo funciona eso tan extraño que todavía no sabemos prácticamente ni definir, que es la materia oscura que forma prácticamente la totalidad de nuestro cosmos y que no sabemos qué es, ni cómo funciona, de dónde ha salido. Así que a nivel científico es muy frustrante, pero a la vez apasionante, y sobre todo lo que es muy, muy, muy emocionante es que desde nuestro propio país tengamos una instalación tan puntera, que al principio empezó pues mirando a otros países, pero que ahora sí que ya son otras naciones las que miran a Canfranc, porque se hace en las entrañas del Pirineo, así que es una auténtica maravilla. Yo, si me permitís, por favor, ya sabéis que a mí yo me siento totalmente afortunado, ¿no? Porque en estas mesas soy como un invitado de excepción que atiende y aprende de las personas que de verdad saben, ¿no? Y yo, con el paso de los programas, voy reflexionando, ¿no? Y me voy dando cuenta, con todo lo que aportamos, y sobre todo aportáis, que cada vez, cuanto más me asomo a esta ventana del misterio, más cuenta me doy de que hay algo que claramente hemos olvidado y nuestros ancestros sí sabían. Como hablamos de esos dólmenes perfectamente colocados en unos lugares en concreto. En otros hemos hablado de los lugares de poder como montañas, monasterios, cuevas. Hay algo que sí que me doy cuenta como ser humano de hoy en día, el siglo XXI, 2024, que se nos ha olvidado. Y que no sé, lo que de verdaderamente me inquieta es que no sé por qué. Entonces, esa reflexión no es la que me queda a mí en el pozo, porque cuanto más aprendo, más sé que he olvidado. Es extraño, pero curioso a la vez, ¿no? Yo creo que sí. Sí, la verdad es que la sociedad moderna, el hombre moderno, vive alejado de la naturaleza en todos los sentidos y también en percibir las sensaciones de la naturaleza. Digamos que nuestros sentidos se están agarrotando, estamos acostumbrados, somos muy urbanitas, todos, incluso los que nos ha gustado movernos por el campo, y hemos perdido, y ya pasa a ser casi genético, la percepción, la sensibilidad de la naturaleza. Estas obras humanas que encontramos están hechas por gente que sin tener aparatos para medir nada, de alguna forma sentían pues esa pulsión, esas radiaciones de la naturaleza. Oye, quería decir sobre lo del laboratorio que el laboratorio es difícil de ver y hay algunos afortunados, bueno, porque lo hemos podido ver y demás, pero hay un museo inaugurado hace pocos años en Canfranc sobre la materia oscura, un tema tan interesante, donde lo han montado en colaboración con los científicos
de este laboratorio, y el que pueda pasarse por ahí, que tenga la ocasión, yo se lo recomiendo porque verá cosas que le van a asombrar. Bueno, es que el centro de por sí, cuando accedes... Es que vas ¿no? en autobús Sí, por sí, ahí sí, dentro. sí. Y además vas por el antiguo túnel sin vías, ¿no? Con ese pedregado que hay. Tienes conexión con el de la autovía, pero se evita porque al final hay que cortar el tráfico con, bueno, el que conecta con Francia de carretera actual. Pero en el otro, yo siempre he entrado por el otro, por el antiguo, por el que están la caseta de los carabineros, que eran aquellos que... las aduanas, ¿no? Que habían. Sí, los encargados de las aduanas en España, que luego la Guardia Civil cogió esa responsabilidad, pero durante muchos años todo lo que era frontera, aduanas y demás, pues lo llevan los carabineros. Tú, Paco, que has estado siempre has tenido la suerte, ¿no?, de unas unidades militares que tienen mucha contemplación y conexión con la naturaleza, como es Operación Especial y Alta Montaña. ¿A ti qué te ha transmitido estar en todas estas zonas de este punto del Pirineo? Bueno, a mí de esta zona y otras zonas similares, hay muchas en España, las zonas de montaña, sobre todo de noche, los de montaña se mueven de día y los de operaciones especiales de noche. Yo tengo las dos especialidades, pero la que he practicado es la de operaciones especiales. De noche es un mundo distinto. Si la noche, imaginemos la noche en un callejón, en una ciudad, parece que la ciudad es otra, imaginaros lo que es en la montaña, en el monte, por la noche la naturaleza cobra vida. No hay silencio en la montaña. No hay ningún silencio, yo creo que hay más sonido que durante el día, la cantidad de animales que se mueven y que su hábitat natural es por la noche, ¿no? A mí me encanta. La verdad es que es una vivencia muy bonita, que le guste la montaña, el monte, no solamente la montaña. No hablo de escalar y todas estas cosas tan bonitas, hacer travesías, no, simplemente disfrutar de la naturaleza, no salvaje, porque ya en España salvaje no tenemos nada, pero sí una naturaleza poco domesticada es algo, y por la noche todavía más, es algo que te llega a los sentidos. Rafa, estos antiguos, ¿cómo podían encontrar estas zonas? Sí, es una pregunta Porque muy interesante. Ahora claro. tú la encuentras con un Claro. medidor de nanoteslas, Claro. que es como una especie de sonda que se coloca en el suelo, y ese magnetómetro, ¿no? Exacto. Te Sí, va sí, dando sí. diferentes cifras y dices, ostras, aquí ha venido un tío. No te digo hace 5.000 años, tú has estado conmigo en lugares, y sé que has estado en otros, con 40.000, 50.000, 60.000 años de arte, y dices, bueno, ¿por qué narices ha venido este tío a plasmar una mano Claro. en un punto el más alterado? Sí, sí. Sí, sí, sin duda lo sabían identificar, eran capaces de identificarlo. Por supuesto, probablemente no todo el mundo, pero como decía el coronel, sí que ahora vivimos desconectados de la naturaleza, entonces no, entonces éramos parte de la naturaleza. Te diría más, éramos quizá, durante la mayor parte de la historia de la evolución humana, de los más vulnerables habitantes de esa naturaleza. Así que para nosotros, para nuestros ancestros, la naturaleza formaba parte de lo que llamaríamos nuestros propios dioses. Y sí que había personas sensibles, como ahora todavía las hay, capaces de identificar esos distintos niveles de manifestaciones energéticas. De manera que el chamán o la chamana, en un estado de alterado de conciencia o no, podía ser capaz de identificar esa zona a nivel que a nivel energético era especial, era distinta. Si no lo identificaban a través de estas personas más sensibles o mediante técnicas de meditación, etcétera, sí que podían fijarse en el comportamiento de la fauna, y como precisamente vivían incrustados en esa naturaleza, eran grandes conocedores de ese comportamiento de la fauna, y podían haberse fijado en que efectivamente en estas zonas con el geomagnetismo alterado, pues en ciertos lugares la fauna tiende a agruparse en lugares que les transmiten cierta calma, por ejemplo, para pasar la noche en una zona que ellos interpretan como más segura, o al revés, evitar sistemáticamente ciertas zonas que la sensibilidad animal sí que les hace pues mantenerlos en alerta y identificar un lugar como peligroso o al menos no seguro. Así que simplemente observando la fauna ellos podían ser capaces de identificar esas zonas especiales. Y de hecho es muy interesante porque hay algunos estudios que muestran cierta correlación con la ubicación precisamente en este entorno del Córnel pirenaico
y incluso más allá, toda la cornisa cantábrica, pues cierta correlación entre la ubicación de los menhires y rutas seguidas por los lobos. Así que fíjate si eran capaces de observar la fauna y además identificar el lobo lugar. no va en línea recta, sino que va haciendo eses y va evitando según qué zonas. Sí. ¿Tú crees que la piedra puede tener memoria para lanzarnos mensajes o sonidos que hayan quedado, parece una locura, pero que hayan quedado grabados de momentos que han podido marcar? No lo sé, pero que la piedra pueda guardar algún tipo de memoria. Bueno, hay estudios muy interesantes sobre eso a nivel científico actuales y que cada vez se están poniendo pues más de moda en el ámbito de la prehistoria, y son los estudios que llamamos de arqueoacústica. Es decir, ahora vamos a estudiar un yacimiento no solo con la visión más descriptiva, más conservadora, más antigua quizá, de excavar, recopilar los artefactos que encontremos y vamos a caracterizarlos bien, sino que vamos a explorar también el entorno en el que está ese yacimiento. Y también, por supuesto, vamos a intentar establecer relaciones entre esas construcciones, la colocación de esos menhires, por ejemplo, y una supuesta función social. Es decir, vamos a intentar rescatar el comportamiento, el paleocomportamiento, esos ritos antiguos, a partir de los restos materiales. Es algo, por supuesto, muy difícil. Y como decíamos antes, que el sonido nos influye muchísimo en nuestra percepción de la realidad, oye, pues vamos a ver si resulta que la disposición de estas piedras en estos círculos de piedra, pues resulta que el sonido, al rebotar o ser absorbido por esos materiales, pues adquiere ciertas características que hacen que el lugar aún sea más especial a ese nivel de percepción. Hay estudios muy sorprendentes, por ejemplo, en Stonehenge y también en Göbekli Tepe, que muestran cierto diseño específico en la disposición de esas rocas. Y además también se está haciendo en entornos de la península ibérica, que es muy rica en abrigos con arte rupestre neolítico, para ver si incluso en valles en los que tenemos abrigos a un extremo y a otro de ese valle, pues se producen ciertos fenómenos de eco y reverberación que podrían coincidir precisamente con la instalación de esas manifestaciones artísticas. Así que el sonido, por supuesto, ha sido también uno de los factores clave a la hora de elegir como sagrado un emplazamiento. Maravilla. Yo, al hilo de lo que estás hablando, de la memoria de la piedra, ¿no? Y de la grabación que has puesto, de las ubicaciones, en este caso la que estamos abordando hoy, que es Canfranc, ¿no? Y esa grabación que hemos escuchado antes. La voy a poner antes de acabar el programa otra vez. Y ya ponla, porque yo debo decir que yo debo ser la nota discordante, ¿vale? Yo soy un tronco, a mí me cuesta mucho escuchar estas cosas. Debo tener un software bastante avanzado antipareidolias auditivas y yo, sinceramente, si yo no sé dónde está grabado eso, escucho viento. Claro, no hay viento, no hay nada, agua. Y yo no logro identificar ese murmullo. ¿Sabes por qué no escucho viento? Porque es lo que había pensado, porque por la continuidad que tiene. Claro, El viento no tiene esa... Es que es 2 minutos sonando de forma continua. Sí. Eso en el viento es muy, muy difícil que se dé. Puede ser una casualidad. Claro. Y tal. Yo también había pensado lo mismo. Digo, bueno, esto es viento, pero... Claro, estás condicionado porque sabes dónde has ido y tal. Pero es que uno se autocondiciona. Exacto, pero yo a lo que voy es un poco más allá, ¿no? Yo lo digo, o sea, me cuesta escuchar algo, de verdad lo digo, me cuesta. Pero echándome tierra sobre lo que digo, porque es así, es muy fácil, ¿no? Lo digo por la gente que puede decir, oye, pues yo no escucho nada. Eso se grabó tal como está. Es muy fácil opinar sentado en una silla o en el sillón de tu casa a cientos de kilómetros de donde se registró esa grabación, pero el que verdaderamente sabe, en este caso eras tú, las condiciones que allí se daban y lo que se grabó, en este caso algo imposible, es el que está allí, ¿no? Y esas condiciones las seguimos todos en directo, que eso es lo que aquí premia. Bueno, pues para tu oído, Alpargata, vamos a ponerlo de nuevo y ya nos despedimos, que estamos en la recta final. Vamos a escuchar el audio de nuevo.
Bueno, yo es que como escucho conversaciones continuas, pues aquí pues, es lo que hay. ¿Un poco más claro, Dani? Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿La verdad o la mentira? La verdad, siempre. No, yo... ¿Pero no escuchas ninguna voz? Escucho, para mí, sé que como ha dicho el coronel es imposible, ¿no? Pero para mí lo que yo identifico es como el viento soplando a través de una oquedad, constantemente. O sea, eso es la sensación ¿Eso sí que me da. tendría explicación? Sí. Porque podría haber algún punto... Claro, yo es lo que identifico. Estamos soterrados, ¿eh? Es decir, ahí Claro. hay una puerta cerrada, había 2 puertas cerradas, no había corriente, pues eso también miramos. Pero bueno, igual había algo soplando aquí. No, pero yo es que móvil. no discuto. O sea, no sé si me lo explico, sé, ¿eh? lo sé. Yo no discuto. Pero ¿de verdad que no escuchas ningún sonido semejante a una voz? Algo como un trasiego, algo sí que escucho, como un jolgorio, algo como como decía, bullicio. Es tan leve, yo lo escucho tan leve, yo quizás tengo el oído, ya te digo, atrofiado, pero lo oigo tan leve que no puedo, o mi cerebro no me deja identificarlo como algo que podría estar ocurriendo en un momento, en un contexto específico, en ese lugar que es la estación. Pero, evidentemente, como ya he dicho antes, y no me voy a repetir, es muy fácil hablar desde aquí, sentado ante un micrófono en una mesa, rodeado de gente maravillosa, sin haber estado ya aquella noche, y la bofetada, que yo sé, que te dio el misterio a ti ese día. Vale, pero no te enfades contigo mismo. Ah, La audiometría la haremos bueno, igual. pero eso es otro tema ya. Eso ya. Bueno, acabamos. Muchísimas gracias. Coronel Rubio, maravilloso. Siempre tenerte es genial. Tenemos nuevo libro. Se llama Guerra S.A. Guerra S.A. Editorial Espasa. Espasa. Venimos con la guerra de los robots, que es maravilloso, de esos robots, de cómo evolucionan en el campo de batalla. Y ahora, bueno, pues ha escrito un libro que, por supuesto, que lo mencionamos aquí, de esa guerra ESA, de cómo funcionan las empresas privadas dentro del ámbito militar, tan de moda que está ahora, ¿no? Entre Rusia o Ucrania, con todo lo de Wagner, que es lo que ocurrió. Bueno, pues toda esa realidad, esos estudios, pues los ha hecho él y lo tenemos en Guerra S.A. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme y gracias por vuestra compañía, amigos. Bueno, profesor Rafael Balaguer, gracias por venir hasta aquí y te dejamos ya marchar hacia Gerona para que sigas contemplando las estrellas y captando los sonidos del cosmos. Por supuesto, seguiremos siempre atentos al cielo y atentos a vosotros. Muchas gracias, Oye, amigos. me ha encantado y me apunto arqueoacústica. Claro. No, que no lo conocía. Pues La arqueoacústica. Esto es apasionante, sí. Además, en España tenemos científicos pioneros en ese campo. ¿Y podemos escuchar cosas? Sí, podemos escuchar cosas. Incluso se hacen lo que llamamos mapas acústicos de valles completos. Sí. Es una maravilla. Bueno, pues iremos... ¿Stonehenge se ha estudiado con esto? Stonehenge se ha estudiado con esto, Göbekli Tepe, otros lugares emblemáticos también, incluso hay algunos en emplazamientos en Egipto, o sea que se va incorporando cada vez más porque realmente nos da una nueva dimensión. El sonido sí que es una dimensión sensorial que no podemos perdernos y que, ¿por qué no? Nuestros ancestros eran igual de sensibles o más que nosotros a esos estímulos y claro, ¿por qué no aprovechar ciertas particularidades de los materiales del terreno del emplazamiento para potenciar cierto tipo de experiencias en esos lugares, en esos templos? Además, yo he estado en monumentos, en entornos megalíticos en los cuales puedes hacer experimentos tú mismo de emitir un sonido y ver cómo se retroalimentan ciertas frecuencias y te pueden ayudar a entrar en un estado alterado de conciencia con relativa facilidad. Así que eso te puedo llevar a lugares en los que puedes experimentar. No, hablaremos. Un tema que lo vamos a tratar sí o sí. Gracias, Rafa, muchas gracias. Dani. Nacho, amigos. Mr. Krell, muchas gracias. Gracias, como siempre, a ti, a estos maravillosos titanes que tengo a mi alrededor. Y me gustaría despedirme volviendo... No te emociones tanto. A la estación... No me emociono, soy así. Es que a la estación de Canfranc, ¿no? En ese tristemente momento de esplendor que vivió en la Segunda Guerra Mundial, una de las épocas, recordemos, más oscuras que ha vivido el ser humano hasta el día de hoy, en el que, como decía el coronel, me ha recordado, ¿no? Había una persona que pertenecía a ese cuerpo de carabineros españoles que tenían órdenes explícitas de devolver a los judíos que intentaran exiliarse y escapar del régimen de Hitler. Y decía, teníamos orden, había que devolverlos. Y fijaos lo que viviría aquel hombre allí y sus compañeros que decían, era un cuadro que ni Goya lo pintaba. Gracias por todo. Gracias a ti, Dani. Y bueno, esa estación Poltergeist, esa estación donde siguen ocurriendo sucesos, al menos hasta la reforma. Ya sabemos que cuando se remodelan los edificios, pues
se alteran para más o para menos, pero al final se modifican. ¿Por qué no? Invitarles a acudir a la estación de Canfranc. Se puede pasar la noche, por supuesto, ahora está habilitado como hotel y se puede tener una experiencia, creo que única. Una de las estaciones más bellas que tenemos en Europa, en el mundo, tan cerquita, en los Pirineos, en uno de los valles tan prodigiosos. Y siempre, como siempre digo, tenemos el Lago de las Huisas para visitar y tenemos algo tan maravilloso, precioso y único como es la gran catedral de Jaca. Próxima semana más. Les esperamos aquí, en Abismo, en Aragón Radio. Un fuerte abrazo.